Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Decíamos que vamos a hablar en esta ocasión, vamos a tratar la manera de avanzar de lo que es el tema la eternidad futura. Esto de la eternidad futura, en cuanto a lo que es el destino, sobre todo de los santos, de los redimidos, es un poco escaso dentro de las Escrituras lo que menciona de esa eternidad futura. Sin embargo, siempre vamos a encontrar lo que son datos, lo que son menciones que nos bastarán para que comprendamos y creamos con todo el corazón qué es lo que va a suceder en esa eternidad futura. Quiero recordarles que hemos estado hablando últimamente de lo que es los últimos 3 juicios que luego de finalizar el milenio se han implementado en esta tierra. Los 3 juicios de los cuales estuvimos hablando fue el juicio de los ángeles caídos. Le llegó su momento. Lo que es el juicio del gran trono blanco, y simultáneamente luego de que sucede eso, se da lo que es la destrucción del universo, también llamado el juicio del universo. Esto, fíjese bien que es algo tremendamente importante por el hecho de que estudiando estos juicios últimos nos damos cuenta que la Biblia lo viene diciendo en diferentes maneras, acertando o más bien confirmando de esta realidad futura. Y cuando la Biblia nos habla de ese juicio de los ángeles caídos, ahí podemos tener esa idea de que ni los ángeles, aún con todo su poder, pueden librarse de lo que es el juicio futuro de Dios para con ellos. Y eso tiene que irnos dando a nosotros un panorama de seriedad. Porque el problema es que podemos nosotros ir estudiando todo esto, pero no lo tomamos en serio. Muchas veces pensamos que el papel aguanta con lo que se le ponga, pero esto no es un asunto de papel, esta es la palabra de Dios. Como dice Pablo, se lo dice a Timoteo, que es viva y es eficaz. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de lo que es el juicio del gran trono blanco, ahí está. Aquí no podemos como tratar la manera de minorar esto, de apocarlo, como para darle otro sentido, otra interpretación. La Biblia lo escribe, lo deja plasmado en este libro con letras grandes, al hablar de lo que es el juicio del gran trono blanco. Es decir, ya lo hemos estudiado, donde se levantarán todos los seres que han existido en esta tierra, desde los primeros hasta el último que exista en el pecado al finalizar el milenio. Todas esas personas, todos esos seres, voy a decir mejor esos seres que murieron, que sus almas, ya vamos a ir viendo a dónde fueron a parar mientras viene este momento de llamarlos
de las profundidades del mar, de llamarlos de lo que es el Hades, de lo que es el lugar donde ellos fueron sepultados como en la calidad de cuerpo y unidos para presentarse ante el Señor, no para que en ese juicio del gran trono blanco de todos los impíos que han habido en la tierra, sea para favorecer a algunos. Ya allí no hay nada que favorecer. Y usted me dirá, ya lo hemos también explicado, entonces, ¿por qué el juicio? Es para determinar el grado de castigo que le tocará a cada uno. Porque en esta vida uno puede olvidarse de los asuntos de Dios. Y está válido, porque tampoco Dios nos va a obligar. Y que en este caso pudiera, y es lo que hace la mayoría de personas, han hecho durante toda la historia de la raza humana, ignorar, desmeritar lo que son las profecías, la palabra, y siempre le han dado otros tintes, otras interpretaciones, y más bien, en lugar de verlo con seriedad, la gente ha pecado a como le ha dado la gana, pero vendrá ese momento que tendrán que dar cuentas de acuerdo a lo que hicieron y de acuerdo a lo que dejaron de hacer. Por ejemplo, cuando decimos hicieron, es decir, todo lo malo que hicieron y todo lo bueno, diríamos, que dejaron de hacer, habiendo la luz, habiendo una revelación como es la revelación que Dios hace y se muestra a favor de los hombres de diferentes maneras, como dice Romanos, y a través de la creación Él da testimonio que es un Dios real. Y decíamos con respecto al universo, el universo es bueno también que nos aboquemos a este repaso del universo también, cuando dice que, bueno, Pedro lo habla muy claro, que vendrá el momento cuando todo se va a desintegrar, todo lo que es el universo, los elementos serán desechos y sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir que todo esto a lo cual el hombre se ha aferrado, la tierra, su sistema y sucesivamente, todo esto va a desaparecer. Todo esto será pasado por fuego. Y en esa base es que yo siempre apelo y siempre pido a los oyentes de que no pasemos de largo estas enseñanzas por el hecho de que cuando las extraemos de la palabra, y como la palabra es viva y es eficaz, y como dice que ni una tilde ni una jota dejará de pasar de su palabra, y como dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, entonces nosotros como creyentes, pues qué bien. Esto nos impulsa a no amar este mundo, esto nos impulsa a hacer lo que debemos de hacer correctamente para Dios, esto nos impulsa para saber que Dios no tendrá por inocente al culpable, incluyendo los mismos ángeles que pudiera pensarse que son especies espirituales y que no tiene Dios el alcance de poderlos traer al banquillo de los acusados. Así que esto es lo que nos interesa trasladar para que de esa manera pues nos impulsemos a una mejor vida. Y qué bueno que mientras la tenemos, que mientras palpitan nuestros corazones, tenemos esa oportunidad de avanzar. Tenemos esa oportunidad de ser mejor hoy que ayer. Tenemos esa oportunidad
de vivir más para los propósitos eternos que para los propósitos temporales. Así que ese es como un pequeño repaso. Ahora, como decíamos que hoy vamos a hablar de lo que es la eternidad futura, yo voy a pedirle que tenga ahí su Biblia abierta, y la razón es para que, si puede ir usted chequeando, solo le voy a dar versículos de lo que sucederá en este tiempo futuro. Como decíamos que luego de esto, o de este tiempo, o de este periodo de finalización del milenio, y luego esos juicios que marca o narra la palabra, será absorbido, hermanos, todo será absorbido por la eternidad futura. Todo. A partir de esos 3 terribles juicios, todo será absorbido por la eternidad futura. Ahora vamos a ver, la Biblia, como decíamos, se enfila más a hablar de lo que es la parte terrible que le tocará a todos esos que fueron enjuiciados. Habla más de eso que ya lo hemos venido diciendo, que del cielo se habla muchas veces. Se ha dicho que la Biblia habla más del infierno, de la condenación, que de los aspectos del cielo. El hecho de esto, de hablar más de lo que es la eternidad futura, primeramente, que es lo que vamos a tomar para aquellos que han asistido, que se han sido convocados al trono, al juicio del gran trono blanco. Vamos a ver, en primer lugar, lo vamos a ver en el capítulo número 13, 42. En estos versículos y capítulos, lo que voy a ir describiendo es a qué se refiere para los inconversos, para los que menospreciaron lo de Dios, cuál es ese castigo que les espera. Porque luego del juicio del trono blanco, pues estos son echados al lago de fuego. Pero para irlo detallando de mejor manera, habla que este lugar, usted lo ve en el capítulo 13, 42 de Mateo, habla de que es un lugar de fuego. Así lo dice aquí la palabra. Es un lugar terriblemente de fuego, hermano. O sea que en este asunto hay que irle poniendo atención, porque el Señor no es que quiere asustar a la gente. El Señor lo que quiere es revelar cuál será la eternidad futura de los que despreciaron a Dios. Y eso es lo que leemos en el versículo número 42 que decíamos. Fíjese bien qué importante es esto, hermano. Nos dice: y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí estamos hablando de un horno que serán echados, y ya vamos a ir aclarando posteriormente. Otra mención de la palabra que habla es de la perdición eterna. Esto lo vemos en la segunda carta de San Pablo, segunda de Tesalonicenses 1:9. Vaya poniéndole atención, segunda carta 1:9, donde habla de esa eterna perdición.
Vaya poniéndole atención a la frase y a la palabra eterna. En este versículo número 9 se lee de la siguiente manera. Dice, y los cuales sufrirán pena de ¿qué dice? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjese, yo no sé hasta qué nivel, hasta qué sí nivel podemos ir nosotros, sobre todo como creyentes, ir creyendo a estas menciones de la palabra. Lo mejor sería que sí la creyéramos con todo el corazón. Entonces aquí vemos en este versículo número 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Una de las cosas terribles, hermanos, para el ser humano es ver sido excluido de la presencia de Dios. A eso se le llama la segunda muerte, cuando alguien es excluido de la presencia de Dios. Vamos a seguir y después vamos a tomar algunos. Se llama también tinieblas eternas, para que eso lo vemos en Judas. En Judas lo vamos a ver en el versículo número 13. Pues Judas solo tiene un capítulo. El versículo número 13 dice, fíjese bien, lo dice acá en este: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está, fíjese bien, reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mire el lenguaje, oscuridad de las tinieblas. Hay una reservación para eternamente para estos seres humanos que vivieron para el yo, que vivieron para los deleites. Ahí estamos viendo lo que son tinieblas eternas. Son como diríamos, las maneras de descripción de este lugar decíamos, de eterna condenación en ese futuro, porque todavía esto no se ha llevado a cabo. Vamos a ver, se le llama la segunda muerte, capítulo número 20, 14 de Apocalipsis. En este capítulo 20, 14, se lee con claridad que es la segunda muerte. Fíjese bien, acá dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? La muerte segunda. Vamos a ver, también en el versículo número 15, le llama lago de fuego. Y el que no se halló, que dice, vamos a ver si estamos leyendo, en el libro de la vida, que dice, fue lanzado al lago de fuego. Dice en el capítulo 14, hermanos, de Apocalipsis 10, váyase conmigo a este capítulo 14 y versículo número 10. Sí, dice ahí en este capítulo 14, verso 10, atormentados, habla del tormento. 14:10, ya lo tenemos. Dice en este versículo terrible, hermanos, el que también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y serán, ¿qué dice? Atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo, dice el versículo 11, de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen ¿qué? Reposo de día y de noche los que adoraron. Está refiriéndose a estos impíos que vivieron en el periodo de la tribulación y que adoraron a la bestia. Aquí lo que vemos es, y vamos a ver en Marcos
capítulo 9, verso 43, habla de que en ese lugar, que también le da otra manera de explicar el dolor, ahí dice que el gusano ahí no muere. Es un gusano que lo que indica, hermanos, lo que indica es los grados de sufrimiento, los grados. Ahora vamos a ver, veamos en el caso, para darle ya algunas explicaciones a todo esto terrible. Yo quiero preguntar, ¿creen ustedes que esto que que estamos chequeando, que estamos viendo, que estamos leyendo, cuántos creen que esto es una verdad, hermano? Bueno, vamos a ver. En este caso, usted pues no vamos a tener espacio de poder ir leyendo el caso de lo que nos enseña el capítulo 16 de Lucas, del versículo 22 en adelante, cuando está hablando de que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y luego dice, murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y sucesivamente. Ahí empieza, hermanos, el tormento. Pero estoy tomando estos versículos y este pasaje de Lucas 16, 22, para que podamos apoyar estos versículos que acabamos de ir leyendo. En este caso, acá encontramos nosotros una realidad, una palabra que la expresó el mismo Jesús. El mismo Jesús habló de esta situación terrible y se refirió a dos hombres. En muchos lugares y a veces muchos que predican, este pasaje del hombre rico que cayó en el Hades y de Lázaro, tratan la manera de aplicarlo como que fuera una parábola. Y siempre lo hemos dicho, pues aquí lo hemos aclarado, esto no tiene nada que ver con una parábola. Las parábolas son asuntos muy diferentes que en primer lugar carecen o no llevan nombres propios. Pero aquí está hablando de un nombre, de Lázaro. Y claro que el hecho de mencionar el nombre de una persona, eso indica que aquí nos está enseñando algo en el campo de las parábolas. Aquí se está enseñando algo real, algo que el Señor lo expresa de tal forma que es impresionante ver el detalle que le da el Señor. Fíjese, ¿y por qué lo tomo? Para que veamos, por lo menos, ya lo hemos dicho, que este pasaje de Lucas 16, 22 en adelante es apenas una antesala de este lugar terrible donde dice que son oscuridades de tinieblas eternas, que dice que el gusano no muere, que dice que el fuego no se apaga. El asunto de Lucas 16, 22 en adelante, hermanos, solo es una antesala de lo que es ese destino y ese futuro para los inconversos, para los pecadores. Solo es una cosa que menciona el Señor, que mientras todavía no ha llegado el momento que todos los seres humanos que han existido en la tierra sean resucitados de la tierra e insertados su alma y su espíritu para presentarse ante el gran trono blanco, mientras eso no ha llegado, que por supuesto no ha llegado, estas almas, estas partes inmateriales están ahí en ese Hades, están ahí, pero ¿cuáles son los clamores que tienen ahí? Y esto que no es el infierno, y esto que no es el lugar donde el gusano no muere, y esto que no es el lugar de las tinieblas, de la oscuridad y de las tinieblas eternas.
Y esto que no tiene nada, hermanos, de parecido, pero la descripción que hace el Señor con respecto a ese evento que menciona en esta porción del 22 en adelante, fíjese qué tremendo esto. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, dice el verso 23, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, y entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay un diálogo, hay una súplica, hay hermanos, un clamor. ¿De quién? De un alma. De un alma. Yo se los he dicho saciadas veces, cuando uno muere, inspira, muere, sale, o sea, como se le entiende, murió. Desde ese momento sale esa parte que es lo que le daba vida al cuerpo, porque somos de la composición alma, somos cuerpo, alma y espíritu. De ese momento sale esa parte, porque el cuerpo es como un tabernáculo. El cuerpo apenas es como el vehículo que usted se sube y el vehículo lo lleva a donde usted va a trabajar, a donde usted va a ir. Ese es el cuerpo. Eso no quiere decir que dentro de esta composición tripartita sean insensibles. Son uno entre sí las tres partes que componen al ser humano. Pero desde el momento que muere la persona, esa parte espiritual sale. Pero es ahí donde la gran mentira de aquellos que usted ya sabe quiénes son, aquellos que dicen que no hay alma, aquellos que dicen que eso de la parte inmaterial, a saber de dónde se las han sacado. Aquellos, por ejemplo, algunas sectas que dice que desde que muere la persona está destruida el alma. Está destruida el alma. Hermanos, esto de que está destruida el alma no es una teoría, voy a decir, por no decir una herejía, una teoría incorrecta, pues el Señor lo dice claro, que ahí empieza, dice, damos un amén, iglesia, ahí empieza, dice, lo que es la angustia. Ahí empieza lo que es, en este caso, en esta antesala, la súplica, el dolor, a pedir a Abraham. Abraham está pidiendo que le ayude. Por ejemplo, fíjese que de el capítulo 19, verso 20, al capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis, se lo repito de nuevo, del capítulo número 19, verso 20, y del capítulo 20 al 10 de Apocalipsis, entre esos dos, en esos 12 menciones o versículos, hay un intervalo de 1000 años, para que rebatamos a aquellos que dicen que el alma se destruye, que es destruida el alma, y que el hombre es como el perro, pues que se muere el perro y se acabó la rabia. Podrá ser el caso del perro, hermanos, pero nosotros, la Biblia dice que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Nosotros somos una composición terriblemente, hermanos, grande de parte de Dios. La Biblia dice: tomó el polvo de la tierra, que significa eso, el cuerpo, y sopló, y el hombre fue un alma viviente. Ahí tenemos las tres composiciones: polvo, aliento, y aliento sinónimo espíritu, y alma viviente. Y el hombre fue un alma viviente. Eso no es ninguna otra creación de la tierra excepto los hombres. Y para, decía, rebatir esa teoría de que el alma
se destruye y que hasta ahí llegó porque no hay cielo, porque ¿quién les ha dicho eso? Pero el problema, hermanos, es que cuando nosotros no estudiamos la palabra, nos tragamos todas las mentiras del diablo. Y en esos dos versículos hay 1000 años. ¿Y qué quiero decirle con eso? Bueno, en el capítulo 19, verso 20 de Apocalipsis, dice que fue echado el falso, fue echado, dice, el anticristo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Fueron echados estos fueron los que inauguraron el lago de fuego. Estos empezó a comérselos el gusano que ahí no se muere. Estos son los primeros que han entrado. Y es decir, van a entrar porque todavía estamos hablando de un futuro. Pero en el capítulo 20 y verso 10, ahí vemos que fue echado Satanás. Fue echado Satanás donde 1000 años atrás había sido echado el anticristo con el falso profeta. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? No estaban muertos, no estaba destruida la alma del anticristo, que era un hombre que comía tortillas, que vivió en esta tierra, pero que fue tomado por el diablo. Y que entonces, cuando estamos hablando del hombre que cayó en el Hades, como lo mencionábamos, ahí tenemos ya una muestra de lo terrible que es ese lugar donde el hombre pide. ¿Y quién es el que pide? Yo lo he dicho muchas veces que desde el momento que este hombre, por supuesto, murió, ¿qué es lo que se hace luego que se muere la persona? Hermanos, en casos mejores se embalsama algunos días, pero siempre se va a ir a enterrar. Sin duda, este hombre murió y luego tuvo que ser sepultado. Pero aquí hay un diálogo. Aquí hay una súplica. Y dice, aquí hay una súplica. Le dice, Padre Abraham, ten misericordia. ¿Quién es el que está hablando? No es el cuerpo está enterrado. Mientras viene el momento de que se presente con cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde? Al juicio del gran trono blanco. Van a ser sacados de ahí. Ahora, yo pienso que esto que el Señor nos dejó bien claro. Y dice, y Abraham le dijo, hijo, tienes, versículo 25, en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, quiero aclarar por aquellos que cuando he dado tus estudios han estado dormidos y ahora Dios mediante pues estén interesados. Además de todo esto, una gran cima con S, no con C, y cuando es con S es hoyo. Un gran abismo nos divide. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a decir de nuevo y se lo repito para que nunca más usted tenga que preguntar cómo es esto. Cuando dice una gran cima nos separa a tal grado que nadie puede ir de allá para acá ni de aquí hacia allá. Nadie puede ir. En ese tiempo, antes que Cristo resucitara, allí estaban todas las almas, oiga bien, las almas de los santos antiguos. Ahí estaba el alma de Abraham, ahí estaba la alma de Elías y de todos los santos. Desde Abel, ahí estaba el alma. Y estas almas dialogan. Esta parte inmaterial dialogan. Están platicando con Abraham. El hombre está regateando, el alma del hombre está regateando, el cuerpo, saber a dónde lo fueron a enterrar, en alguna cueva, en algún lugar seguro, pero aquí hay una súplica, hay un diálogo, hay un regateo, hermanos, una angustia. Cuando dice, pero de todos modos hay una gran cima y está entre vosotros, entonces cuando Cristo
resucita, saca, porque esa cima lo que hace es que muestra acá la Biblia que hay dos depósitos, o habían dos depósitos hasta hace 2000 años, habían dos depósitos de la cima hacia allá, como hemos dicho, el lugar superior, y el otro, el lugar inferior, que es el lugar del Hades de sufrimiento, y el lugar superior, el lugar del Hades de consolación. Es decir, en el mismo lugar estaban los dos lugares. Estaba el lugar de condena, el lugar de angustia y el lugar de consuelo. Mientras había resurrección, mientras venía ese momento de levantamiento. Y la Biblia dice que cuando, hermanos, Cristo resucitó, y como alguien dice por ahí ese dicho, ¿verdad?, que para una muestra un botón. La Biblia dice que ese día, hermanos, en Jerusalén se levantaron un montón de santos y anduvieron en la ciudad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Eso qué quiere decir? Mostrando el Señor que sacó, como dice Pablo a los Efesios en su capítulo 4, llevó cautiva la cautividad. Y Pablo dice en su capítulo 12 de segunda de Corintios: yo fui en el espíritu y no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo conozco un lugar, y es el lugar en el tercer cielo, el paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento de la resurrección, hermanos, sacó Dios a las almas de sus santos y lo llevó a un lugar, al paraíso, en un lugar no se sabe dónde, pero fuera del lugar del Hades. Todo eso lo encontramos en la palabra. ¿Cree usted que todo eso no es para motivarse, hermano? ¿Cree usted que todo esto no es para animarnos? Y de ahí, como dice Isaías, el Seol se anchó. ¿Qué significa eso? Se anchó. Como le quitaron el lugar donde estaban las almas de los santos, se hizo más grande. O sea que ahora hay localón ahí. Y ahí están cayendo todos los impíos. Todos están cayendo y están en la antesala. Porque luego les tocará lo eterno, futuro. Porque aquí es, como decíamos, es una estación para mientras. Igual que la iglesia, cuando Pablo dice que fui levantado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, no sé si en el espíritu y en el alma, pero yo me voy a gloriar de ese hombre me gloriaré. Cuando Pablo dice que fue allá, entonces también las almas de los santos están en ese paraíso que fue sacado del corazón de la tierra, porque el Hades está en el corazón de la tierra. Decíamos la vez pasada que 27 kilómetros es la capa de la tierra. De ese número para abajo todo es fuego. Todo es fuego. Es un dinamo de fuego, es una cosa terrible de fuego. Y que ese juego, sin duda, ahí está, pero no veamos esto así como una cosa literal, hermano. Acuerde que este asunto son asuntos espirituales, que solo los puede definir Dios. No es que nosotros estemos creyendo que, bueno, si Dios nos permite, vamos a ir a ver cómo son esas divisiones. Acuérdese que dentro de este lenguaje, es un lenguaje que tiene muchas simbologías, solo es para que lo entendamos, solo es para que lo comprendamos, pero que es un hecho, que eso es así, ese lugar está ahí. Y luego estas gentes vienen a este lugar donde dice que el fuego no se apaga, a este lugar de condenación eterna, a este lugar de tinieblas eternas, a este lugar que se le llama la segunda muerte, a este lugar que se llama el lago de fuego, damos un amén, a este lugar que se llama el tormento de los hombres, a este lugar que se dice que el gusano no muere.
Esto es algo terrible, terrible. Ahora, como decíamos a manera de tema, la eternidad futura. Esta es la eternidad futura para el perverso, para el que no quiso la gracia de Dios, el favor de Dios. Eso es el futuro. Como decíamos, que luego de que terminan los 3 juicios, será absorbida la eternidad futura. Esa eternidad que nos da apenas estos detalles la Biblia de eso futuro, principalmente lo que les espera a los inconversos. Esto es terrible, esto es una cosa espantosa. Esto es una cosa para que este hombre que todavía no está en este lugar completamente, que es el definitivo, que es el lugar del fuego eterno, de las tinieblas, de la muerte segunda, del gusano donde no muere, aquí no aguanta, dice, manda que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya es caliente ahí, ya es angustioso. Fíjese que en este momento se dice que, bueno, cada segundo mueren 3 personas en el mundo. 3 personas cada segundo. Nacen 4 personas, por eso no nos hemos quedado pelones sin gente. Pero casi que es igual, o sea, están muriendo, se están reponiendo, están muriendo. En este, ¿cuántos segundos llevamos acá? Son puñadas de gente. Están muriendo, y salen. Y lo peor es que todas... Por eso es que en esto de la vida espiritual, y sobre todo para nosotros, hermanos, nosotros no podemos hacer un juego de la vida espiritual. Nosotros no podemos estar jugando con la vida espiritual, porque la Biblia dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Nosotros no podemos estarnos dando el lujo de que quiero, de que estoy, hermanos, coqueteando, que estoy dándole cabida a la carne, que estoy dándole cabida a los ojos, al mundo, a las ofertas, al espejismo y a todo lo que ofrece el diablo. El diablo tiene una camándula de ofertas, hermanos, combos enteros. Pero usted y yo para eso nos congregamos. Aquí no nos congregamos para venir a buscar novia. Aquí en la iglesia no nos congregamos, hermanos, para venir a vender productos. Aquí nos congregamos para estudiar la palabra y para saber cuál es lo que sucederá en ese futuro, que es lo que Dios nos tiene. Por eso que yo no estoy de acuerdo en algunos lugares que se tiran el culto dando testimonio, que la gallina puso 2 huevos, que mi tía me trajo un vestido, que yo soñé un sueño, y así se tiran, hermanos, perdiendo el tiempo. La iglesia no es para perder el tiempo. Si usted paga ese pasaje y usted deja allá las cosas para venir, usted viene viene, hermanos, a ensayarse, a entrenarse, viene a conocer qué es la iglesia, cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios no lo creamos que es un ancianito que, hermanos, padece de olvido. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él no tiene sombra de variación. Entonces, la iglesia tiene un gran lío. Todos los que oímos esta palabra, escuchamos, tenemos un gran problema, porque la Biblia dice, está en el principio, que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, nosotros, sabiendo que esto es lo que el Señor está diciendo que sucederá en esta eternidad futura, se fusiona lo tangible y ¡fua! Entra a esta parte inmaterial futura, que ya es un aspecto ya no puede ser. Cuando vamos a ver más adelante, si Dios permite, lo que es el próximo jueves, vamos a ver la parte que nos corresponde a los santos. Pero antes, yo finalizo con esto, hermanos, ahí fíjese que
por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Dice Marcos cuando habla en el capítulo número 9, verso 43, dice que si tu mano te es ocasión, dice, para caer, córtala. El cristiano no puede estar en juego. El cristiano no puede estar coqueteando con el evangelio, porque esta inversión que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros no fue que mandó a morir un ángel, no fue que mandó a morir un arcángel. Dice Juan, el verbo era con Dios y Dios era con el verbo, y por el verbo fueron hechas las cosas, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cuando dices, si tu mano derecha, si tu ojo, no vaya a ir a botarse la mano ni a sacarse el ojo. Está diciendo de cosas que nos impiden a nosotros. Cosas que nos impiden, es mejor arrancarlas. Por ejemplo, si ese marido, si ese hombre que tú tienes no se quiere casar contigo, es mejor 1000 veces que hables con él o hables con ella y le digas, mira, no te quieres casar, no puedo estar en esa condición. Porque las iglesias están llenas de ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque no saben, porque creen que esto es juguete. Porque creen que esta es la iglesia del pastor tal. Esta es la iglesia de Cristo, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta es la iglesia de Cristo. Vamos, uno, amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esas adiciones, esas conductas, hay que cortarlas. Hay que cortar con los amigos, esos amigos que no me traen ningún provecho, esas amigas, esas amistades, esas películas, esas palabras, ese sostén que te da ese compañero de vida, pero que no quiere casarse contigo, que no quiere que arregles tu vida. Pues en este caso dile, y vamos aquí, pero no revuelva hasta que se arregle esto. En eso consiste que arranques una mano. Si ese trabajo te va a quitar lo que es la comunión con Dios, preferí mejor vivir de la manera más sencilla, más humilde. Porque muchas veces, hermano, las posesiones, las cosas, las ocupaciones, ¿acaso no fue lo que recomendó el Señor a sus discípulos? No os afanéis que haber de comer y que haber de vestir. El Señor le dice, miren los pajarillos. ¿Y cuál es la recomendación? Busquen primero. No es el trabajo el primero, no es tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni tus nietos. No es eso lo primero. Lo primero tiene que ser lo primero. Lo primero es lo de Dios. Entonces la iglesia tiene que levantarse, dejar de estar ya jugando con el evangelio. Porque, por ejemplo, en esos juicios, ahí la iglesia se va a tener, por supuesto, la iglesia ya no va a pasar, ahí no va a estar la iglesia en el juicio del gran trono blanco, esos son fin. Pero eso no quiere decir que el Señor no va a pasar la iglesia por el juego de la prueba. Eso no quiere decir, por ejemplo, la iglesia que no se compone en el periodo de la gracia, ahora que es fácil, la va a mandar a que se lave sus ropas allá en los 7 años de gran tribulación. ¿Qué cosa será estar en esa terrible gran tribulación? ¿Qué cosa tan terrible será? Ahora, eso es lo que dice acá. Por ejemplo, si tu mano derecha es ocasión, uno tiene que ir viendo, hacer hermanos,
hay que anotar que es aquello que me impide, que es aquello que no me permite avanzar, que es aquello que no me permite consagrarme, vivir para Dios, servirle a Dios. Y finalizo diciendo, si ustedes le pusieron atención, eterno, 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 todo es eterno. Aquí ya no hay misericordia. Aquí en este lago de fuego, en este lugar de tormento, en este lugar del gusano, ya no hay forma que, como dicen aquellos, ¿verdad?, que es un apartado para que se purifique la gente y que después de purificar y que el otro haya pagado las indulgencias, el alma de esa persona sale. No hay alma, no hay eso en la Biblia. En la Biblia solo hay dos caminos: no hay limbo ni hay, hermanos, purgatorio. Lo que hay es infierno y hay cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cielo e infierno. Y este infierno es eterno, eterno. Y le doy una gran noticia. El diablo acompañará esta eternidad futura con todos los impíos que le siguieron. Allí va a estar, conforme dice capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis. Y el diablo fue echado, el que los engañaba, y vivirá por los siglos de los siglos. Jamás nunca saldrá el diablo de ese lugar, ni saldrán sus seguidores de ese lugar. Es eterno, por eso se llama eternidad futura. El próximo viernes, el próximo jueves, vamos a ver la eternidad futura de los santos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer una oración, vamos a orar. Padre, amado Dios, te damos gracias, te pedimos, Dios, que nos ayudes, que esta palabra, Dios, sea una palabra viva en nosotros, que podamos tomarla, Señor, en serio. Ayuda a tu pueblo. Pidámosle misericordia a Dios, hermano. Padre, levanten todas sus manos, ayúdanos, Dios. Estamos muy cómodos, estamos muy coqueteando con este mundo. Las prioridades nuestras no son las de Dios, son las nuestras. Y ese es un gran error. La Biblia no dice que seamos irresponsables, pero a Israel le dijo que uno de los grandes mandatos que le daba era: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. A tu Dios, no a tu mujer, no a tu hijo, no a tu marido, no tu trabajo, a Dios. Ayúdanos, Dios, que esta palabra haya cabida en los corazones de una iglesia que está muy deteriorada, Señor, en esta tierra. De una iglesia que está en decadencia, Señor. Una iglesia que cree que a quien tienen que agradar es al pastor, que a quien tienen que agradar es a los hombres. De una iglesia que está en decadencia terrible. Ayúdanos. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Gracias, Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.